Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Marilu y hoy estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Necesitando un corte de cabello. Eso parece. Sí, ya estoy como los perritos que se les tapan los ojos y que no sabes si sí ven o no ven. Así estoy. Pero bueno, Bueno, cuéntanos, Marilu, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar del libro de El recuerdo del porvenir de Elena Garro. Y Ujú. bueno, pues para adentrarnos un poquito más, Luis nos va a hacer un pequeño resumen. Sí, esta historia nos narra, valga la redundancia, la historia de un pueblo en general y sus habitantes, y cómo se relacionan entre ellos, junto al general que digamos está encargado de este pueblo. Ujú. Entonces hay todo un cúmulo de situaciones que llevan a los personajes por uno u otro camino. Pero bueno, para no hacer tanto spoiler, es un breve resumen. Y bueno, vamos a empezar con los personajes. Así es. Bueno, hay una gran cantidad de personajes, como ya lo dije, estamos hablando de todo un pueblo, pero vamos a hablar solo de algunos que creemos son los más resaltantes. No podríamos decir tal vez principales, porque si bien es cierto, aparecen constantemente, pues hay otros personajes también relevantes. Entonces, pues a empezar con estos personajes más destacados. Y bueno, el primer personaje es Julia. Julia. Julia es alguien demasiado reservado. No nos muestran que tenga gran, ¿cómo decirlo?, participación o más bien convivencia con la gente, ¿no? Pero todos hablan de ella. Y pues eso, no sé, es como extraño, ¿no? Bueno, es que se dice que Julia tenía una belleza un poco misteriosa. Entonces, la gente del pueblo, digamos que algunos la admiraban y otros digamos que la envidiaban. Sí, obvio, la Entonces, envidia. entonces va un poco por ahí el personaje de Julia. Como ya lo mencionas, no trataba de manera frecuente directamente con los otros residentes de ese pueblo, pero la gente hablaba de ella a pesar de que no tenían gran comunicación. Sí, es algo curioso y algo que todavía pasa, ¿no? Al día de hoy, que muchas veces hablan de una u otra persona sin siquiera conocerla o sin siquiera tratarla, Ujú. pero conocen santo y seña de su vida, ¿no? Claro, pero justamente todo este misticismo detrás del personaje de Julia, pues sí, o sea, aumentan los rumores. Y claro, algunos la tachan de una u otra cosa, que creo que para el video no podemos decirlo, pero, pero sí, digamos que la mayor parte de los hombres son quienes la admiran y la mayor parte de las mujeres son quienes la envidian. Obvio, obvio, va a ser rara la mujer que te diga que acepte la belleza de otra mujer, ¿no? Son pocas las que sí dicen es muy bella y no hablan mal de ella o no la juzgan a la ligera. Ujú. Tendemos a hacer eso, ¿no? Yo creo que pasa muy seguido de que hacemos un prejuicio de las personas antes de conocerla y muchas veces la envidia nos hace decir cosas que la verdad pues ni al caso. Pero bueno, en Sí. este caso, pobre Julia, ¿no? O sea, realmente todo el mundo la culpaba de todo, y pues, sin deberla ni temerla, era la comidilla del pueblo. Claro, como lo mencionas, cualquier cosa que digamos que una mínima desgracia que pasara en el pueblo, pues decían es por culpa de Julia. Sí, O todos sus cualquier... males, Ujú. sí, todo era por culpa de Julia, todo era culpa de ella, y la verdad es que yo decía: "Pobre Julia", o sea, realmente ella no hace nada, ¿no? Y sobre todo no está ahí por voluntad propia. Eso es algo que nos dicen a lo largo de la primera parte de la novela, que ella fue llevada por el general Francisco Rosas, que ya hablaremos de ese personaje. Sí, ya Pero hablaremos de él. Pues sí, es que realmente ella está ahí,
a fuerza de su voluntad, o sea, realmente ella no quería estar ahí. Y pues creo que lo demuestra también un poco, ¿no? Con su antipatía y con, Con su digamos, su rebeldía silencio. sobre todo. Sí, sí, Ujú. justamente, pero es Sí, interesante. y claro, como ya lo mencionas, también por esa belleza que tiene es prejuzgada. Y bueno, creo que pasando al siguiente personaje es Felipe Hurtado, el cual es, digamos que un forastero, que llega a este pueblo de Ixtepec. Ixtepec. Ujú. Sí, es correcto, llega Hurtado, un citadino, por así decirlo, viene de la ciudad, o era lo que se Ajá, creía, que él venía de la ciudad. Y digamos que hace que el pueblo se una de cierta manera, ¿no? Y busca la alegría del pueblo a pesar de que, pues la situación no era fácil para ellos y estaban viviendo pues realmente la historia trágica después de lo que viene la Revolución Mexicana, ¿no? De los revolucionarios. claro, Entonces, o sea, nos encontramos en este contexto histórico en el cual sucede todo esto de las guerras cristeras que ya me habías platicado un poco, pero claro, en un pueblo que es muy creyente, obviamente se ve muy oprimido. Entonces llega este personaje de Felipe Hurtado como para darles de una especie de aire nuevo al pueblo. al Organiza pueblo, lo que es el la teatro. función de teatro, organiza todo eso, trata de mantener un poco la alegría. Y entonces creo yo que por ese lado los pobladores, digamos que sacaron las sospechas, o mejor sacaron la idea, mejor dicho, de que iba a tener cierta relación con Julia. Sí, de hecho, pues esa una de las primeras que busca a Julia, llega Ujú, al Hotel Jardín y es con una de las que habla, ¿no? Pero ujú. realmente no sabían qué era lo que pasaba y pues bueno, sí nos muestran cierta historia entre estos dos personajes que no quiero mencionar para no hacerles spoiler, pero la verdad es que la historia está interesante y también está triste, ¿no? Sí, es interesante, es un poco triste, pero lo bueno de la primera parte es que la primera parte como que te deja un final abierto. O sea, no te dice qué pasa con uno o con otro personaje, simplemente que digamos que hay una especie de, digamos que se detiene el tiempo y Ujú. pues pasan algunas cosas que claro, no lo vamos a decir para no hacer spoiler, porque realmente la obra merece que la lean completa. La verdad es que es muy buena y tiene esos antecedentes del realismo mágico y que ya hablaremos. Pero bueno, estos dos personajes, Julia y Felipe Hurtado, están muy relacionados al general Francisco Rosas, el cual es, como ya lo mencionaba, digamos que el general encargado de ese pueblo. Francisco Rosas, híjole, ¿cómo decirlo? Es un personaje con una dualidad muy interesante, porque en la primera parte te lo pintan como un tanto villano, pero ya en la Ujú, segunda como que lo humanizan un poquito más, ¿no? Y ujú. digamos que le da cierto sentido a esa villanía de la primera parte. Y digo, nos muestran un personaje de carácter fuerte, todo un macho de la época, que ni qué, pero también nos muestran ese mal de amores, ¿no? Ese sufrimiento del mal de amores que lo aquejaba. Y pues, desgraciadamente por ese mal de amores, es que culpan de todo a Julia. Sí, porque claro, algo que no mencionamos hace un momento es que Julia es la amante de Francisco Rosas. Entonces, digamos que ambos vivían en el Hotel Jardines, si no me equivoco. Así se Sí, llama, ¿no? ¿Jardín o sí, Jardines? Algo así, ¿no? jardín. Pero bueno, el detalle es que viven ahí, ambos son amantes, pero como ya lo dijimos, Julia no estaba por su voluntad. Entonces vemos que Francisco Rosas lo que hace es llevarla a la fuerza y claro, digamos que tratar de crear un sentimiento donde no lo hay, tratar de crear amor donde no lo hay, o sea, siempre va a tener consecuencias del tipo que sucedieron en la novela. Entonces, obviamente, Francisco Rosas
al no, digamos que al no ser correspondido el amor de Julia, pues se siente frustrado. Y cómo es la manera que, bueno, mejor dicho, cómo es la manera en la que los hombres de ese tiempo demostraban su frustración, perdón, pues comportándose como machos, ¿no? O Sí, sea, teniendo esas horrible. actitudes completamente machistas. De hecho, esto va a ser spoiler, pero de hecho es una de las escenas más fuertes en donde alguien lanza un rumor de Julia, de que había tenido algo con otra persona, y lo que hace Francisco Rosas es golpearla. Sí, justamente, y algo muy típico de la época, ¿no? Realmente era algo que era como muy común en la época, que Ujú, si la mujer se portaba mal, pues le tocaban unos cuantos golpes. Algo que pues la verdad no estoy de acuerdo, pero bueno, ujú. como hemos siempre dicho, contexto histórico, costumbres, Claro, ideas, entonces pues no puedo juzgar al pasado, o más bien, sí lo puedo juzgar, pero no lo puedo corregir, o sea, no puedo claro, hacer es nada una para manera de ver al corregir. pasado. O sea, es una manera de ver al pasado para ver cómo actuaban, cómo pensaban, pero no para replicarlo, sino para reflexionar y tomar las cosas buenas y evitar las cosas malas. Exacto, justamente, o sea, la historia nos enseña ciertos aspectos que nos hacen aprender a ser diferentes, a cambiar, a evolucionar, por así decirlo, ¿no? Ujú. En esta época, ya que un hombre golpea a una mujer, pues está muy mal visto, ya es como de cierta manera delito. Entonces, Sí, de hecho es bueno, un delito, pero es claro, como un decías, estaba normalizado antes. sí, estaba muy normalizado, o sea, la mujer tenía que obedecer lo que el hombre decía, y si no lo hacía, pues le iba mal. Entonces, Ujú. realmente sí estaba como muy sometida la mujer en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, aquí nos muestran este tipo de violencia y pues nos hace ver que eso no está padre, que está mal y que no tenemos que replicarlo, ¿no? Sino que tenemos que cambiarlo. Y pues si realmente queremos igualdad, pues es tratarnos como iguales, ¿no? Exacto, pero regresando a lo del personaje, como lo mencionabas también, esto fue, lo de Julia fue en la primera parte del libro. En la segunda parte, sí, como ya lo mencionas, pues la narración nos adentra un poco más en el pensamiento de este personaje. Digo, sigue teniendo actitudes muy deplorables y muy eh, digamos que se deben evitar. Sigue manteniendo esa actitud machista, pero digamos que Ujú. ya vamos comprendiendo al personaje, no justificándolo, sino comprendiendo qué sucede detrás de cada acto. Sí, justamente, o sea, realmente nos van explicando su forma de ser, su forma de pensar y entendemos por qué de sus actos, ¿no? Ahora también Ujú, tenemos que tomar en cuenta que era un militar y un militar de principios de 1920, si ustedes quieren, y aquí en México, y yo supongo que en toda Latinoamérica, pues digamos que era como la máxima autoridad, o bueno, los militares eran cierta autoridad y pues por esa autoridad de decir yo tengo poder, pues abusaban de, ¿no? De ese poder. claro, había, obviamente como en todo, ¿no? Había algunos que abusaban y otros que no. Y de hecho, Ujú, justamente también eso es algo que se me estaba olvidando. Y es que en la segunda parte del libro vemos como Francisco Rosas pues también abusa de su poder. O sea, en la primera parte, si bien es cierto, estaba encargado del pueblo, como que iba un poco ligero, no abusaba tanto, estaba con Julia y digamos que cualquier desahogo lo tenía con Julia, lo cual está mal. Pero en la segunda parte, el desahogo va en contra de todo el pueblo. sí, pues ya no tenía con quién desahogarse, ya no había una mujer a la cual, digamos que expresar su frustración. Entonces, Ujú. pues obviamente se desquitaba con todo el pueblo y pues cada vez las cosas estaban peor para ellos, ¿no? Exacto, ellos sufrían totalmente las consecuencias. Y bueno, hablando de estas consecuencias, pues ya adentrándonos a los personajes, a los últimos personajes de los que vamos a hablar, hablamos un poco de
en general de la familia Moncada. Que bueno, en primer lugar pues tenemos a los hermanos Juan y Nicolás. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque yo siento que nos ponen a Nicolás como alguien muy activo, muy vivo, muy despierto, ¿no? Y Juan Ujú. era como más tranquilo, más reservado, más relajado, ¿no? No sé, como que es el contraste de los hermanos. Sí, sin embargo, digamos que la parte moral y la crianza de la familia pues influyen ambos igual. Como ya lo Sí, mencionas, uno era más activo y el otro pues como que se manejaba un poco más con mesura. Pero cuando digamos la familia o ambos tenían la idea de justicia o de hacer algo que era justo, pues lo hacían. No importa, mejor dicho, cada uno a su manera, ¿no? sí, justamente cada uno a su manera y a su forma de ser, pero sí, o sea, trataban de que no hubiera injusticias o estar en contra de las injusticias de una u otra Ujú, manera, ¿no? Ahora, pues también nos muestran que es una familia muy unida y eso sí. también es como importante, el que tengas el amor de tu familia y el apoyo de tu familia para hacer ciertas cosas, pues la verdad es como muy, muy importante. Y creo que esa unión es realmente nos marca ciertas pautas para la historia y ciertos sucesos que pasan en la historia. Entonces, realmente tomar en cuenta esa unión también como hermanos y como familia, pues es importante. Exacto. Y bueno, como último personaje, está la hermana de estos dos personajes, la cual es Isabel Moncada. Que bueno, Sí, creo que es un personaje el cual en lo personal como que me dejó todavía vacíos. Un poco de vacíos argumentales. No está mal el personaje está bien. Sin embargo, me hubiese gustado, como que conocer un poco más de su pensamiento. sí, justamente de su pensamiento, porque realmente no nos muestran su pensamiento como tal, sino nada más ciertas actitudes, ciertas comportamiento que tiene ella. Ella nos la pintan como una mujer muy alegre, pero también de un carácter muy fuerte y demasiado rebelde también de cierta manera. Y pues sus padres le permitían ser así, ¿no? Para la época era como algo muy escandaloso de que una mujer se comportara como se comportaba Isabel. Ujú. Era como decir, ¿qué le pasa? O sea, no está yendo conforme a la sociedad, ¿no? Y a las costumbres que tenía la sociedad. Entonces, realmente Isabel tiene un carácter muy, muy fuerte y realmente nunca sabe lo que está pensando y jamás te imaginas cómo va a actuar. O sea, cómo puede actuar de una manera, cómo puede actuar de otra. Y creo que siempre te sorprende y te llega a ver como cierto desconcierto con su pensamiento. Bueno, fue lo que a mí me pasó. Sí, creo que, bueno, al margen de que en la primera parte no tiene mucha participación, se habla de ella de maneras generales y como ya lo mencionas, todas estas características de su personalidad, digamos que son son las características que te dan al principio para que en la segunda parte como que tengas una idea de por qué actúa así. Sin embargo, más allá de la idea, pues me hubiese gustado que se adentren un poco más en el personaje, mejor dicho, la Sí, escritora nos narra un poco más del personaje. un poquito más. Porque, bueno, haciendo otro spoiler, Isabel Moncada se vuelve la amante, otra amante de Francisco Rosas. Entonces, claro, pero hay una diferencia entre Julia e Isabel. Julia fue prácticamente obligada. En cambio, Isabel tuvo total voluntad de convertirse en la amante de Francisco Rosas. Sí, fue por su propia voluntad. Ujú. Entonces, es como les digo, o sea, uno nunca sabe cómo va a actuar Isabel y pues esta es una de las cosas que de repente sí de cierta manera se espera, pero también desconcierta, ¿no? Sí, sobre Y todo creo yo, cuando ambos personajes, Francisco Rosas e Isabel Moncada, están, en su recámara en el hotel.
digamos que me desconcierta mucho las escenas que se describen. Por eso me hubiese gustado que se adentren más en la personalidad del personaje y sobre todo en sus pensamientos. Porque tal vez es fácil juzgar para uno. Y más cuando lee todo lo que pasa en el libro, sobre todo en la segunda parte, es fácil juzgarla y decirla, no, ¿por qué se fue con Francisco Rosas y todo? Pero nunca sabemos realmente qué está pensando una persona. Pues la verdad es que no la juzgué, me sacó de onda nada más. Y sí me quedé Sí, así a mí de, también. ¿qué pasó aquí, no? Como, ¿por qué? Pero Ujú. bueno, pues seguí leyendo y la verdad es que sí, me quedé muy desconcertada y nunca entendí las razones de Isabel para hacerlo. Digo, sí especulé un poco y en un momento creí que lo hacía para poder ayudar a sus hermanos, bueno, a su hermano, pero Claro. no fue así, o no No, sé. yo también lo esperaba, o sea, esperaba que hubiera un plan detrás. O Sí, sea, pero esperaba que en algún momento nos dieran una revelación de que todo era parte de un plan o algo, pero no, o sea, no. simplemente no fue así, fue con Francisco Rosas simplemente por el hecho de querer ir. Y de hecho, eso también es algo que lo resalta mucho justamente en la parte final del libro, Sí, porque se justamente. siente muy culpable. Pero bueno, Demasiado. pues como decimos aquí, o sea, no sabemos qué está pasando por la mente de una persona. Exacto, no lo sabemos. Pero Y pues bueno, no nos lo explican. ujú. Pero bueno, hablando de los recursos literarios, pues esta novela está narrada en primera persona. Y bueno, hay algo muy interesante y es que quien nos narra toda la novela es el pueblo. El pueblo de Sí. Istepec, digamos que se convierte en una especie de personaje omnisciente y nos va narrando toda la historia de él mismo. Sí, bueno, esa parte me encantó, o sea, realmente ver cómo un pueblo narra su historia es como, se me hizo como muy tierno, muy Sí, vivaz, no sé, y de algo hecho lindo. me gustan los detalles que puso la escritora porque digamos que el pueblo narra sus calles, narra sus plazas, sus monumentos y todo, como si fuera una descripción, como si una persona hiciera una descripción de su cuerpo. Y eso De es sí algo que misma. me encantó Sí, mucho. sí, sí. Y otra de las cosas que el pueblo, cuando se refería a la gente del pueblo, decía nosotros, nos Ujú. hicieron. O sea, era como parte de la gente, ¿no? Y la gente era como parte de él. Era una, o sea, realmente nos narran una fusión muy interesante entre el pueblo y su gente. Y es algo bello, la verdad es que me encantó eso. Sí, es una descripción muy, digamos que incluso yo en algún momento me siento un poco reflejado dentro del pueblo. Entonces, esa narración ayuda justamente a eso, a interesarte por la lectura. Entonces, es un recurso muy bien utilizado, muy buenas descripciones. La verdad es que es una excelente novela en términos generales, pero estos aspectos pues, es uno de los que más me gustan. Y de hecho, la escritora es una precursora al realismo mágico. Así es una de las precursoras del realismo mágico y la verdad es que la forma de hacerlo es excelente, es maravillosa realmente. O sea, el trabajo de Elena Garro es sublime, la verdad. Es muy bueno. Sí, y de hecho, como ya lo mencionaba hace un momento, hay una parte, en el libro en la cual, digamos que te describe cómo se detiene el tiempo. Y esa parte, obviamente muy, marcada del realismo mágico, me gustó porque, bueno, en lo personal creo que no lo había dicho antes aquí, pero a mí me gustan ese tipo de novelas, de historias que que digamos que involucran el tiempo, el espacio y todos esos aspectos. Entonces, la descripción que hace la autora, a pesar de que solamente sucede una vez y a pesar de que es corta, me gustó cómo describe el tiempo detenido de acuerdo a cada perspectiva de diferentes personajes. Sí, bueno, de hecho hubo una descripción cuando se detiene el tiempo por completo. Y esa descripción
Es genial, es genial, genial. Me encantó también a mí. Es como muy mágica, muy bella. Ujú. La verdad es Sí, que sí, es sublime, la sí. verdad. Bueno, ya adentrándonos a los temas principales de la novela, pues como uno de los primeros temas encontramos el racismo, que claramente es muy marcado entre los diálogos de los personajes. Sí, es algo que se da también mucho en la época y digamos que aún viene esa corriente que viene desde la época de la colonia, de la conquista, hasta todavía hace poco, que Sí. son como un tanto marginales hacia la gente indígena, ¿no? Entonces Ujú. sí, como que los tratan de una manera muy despectiva y pues la verdad es como, no sé, a mí me duele eso, no sé. Sí, y de hecho es algo muy curioso como en Latinoamérica en general, no solamente en México, que es donde se desarrolla la novela, en Latinoamérica nos discriminamos entre nosotros. O sea, tenemos una actitud de simplemente degradar a alguien, ya sea porque no tiene dinero o no tiene la misma cantidad de dinero que nosotros, o porque su tono de piel es un poco más oscuro que el nuestro, a pesar de que en realidad somos una mezcolanza en Latinoamérica. Pero aún así Sí, nos discriminamos completamente. O sea, la verdad es que es indignante e irrisorio. sí, la verdad es que sí, digo, hay demasiada discriminación y todavía a la fecha lo hay, lo hemos platicado aquí, digo, cada vez a menor grado y ahora ya se ve como mal, ¿no? Que sean, pues que están discriminando a la gente y a las personas, pero pues si somos humanos, tenemos sangre, funcionamos igual, ¿por qué nos vamos a discriminar unos con otros, no? Nadie es mejor ni nadie es peor, todos somos iguales y algunos tendremos capacidades para unas cosas y otros para otras y a lo mejor unos Ujú. tendrán más dinero y otros menos, pero ese es el sazón de la vida, ¿no? Sí, o sea, eso no nos Entonces, hace ni más ni menos que una persona. Simplemente es, no sé, por azares del destino, pues una persona llegó a tener un poco más de dinero y otra persona no. Y sin ajá, embargo, siendo dos personas, tal vez suene mal, pero siendo dos personas con el mismo tono de piel, pues una discrimina a la otra. O sea, eso es algo que solamente he podido ver aquí. Y no sé si realmente en otros países, hablando de primer mundo, pues no sé si se discriminen simplemente porque no tienen dinero, porque uno es menos blanco que otro. No sé, pero aquí en Latinoamérica es algo que he visto. Y lo he visto sí, en diferentes lugares. O sea, no solamente lo he visto en Perú, como ya saben que yo soy de Perú, pues no solamente lo he visto ahí. O sea, otro lugar al cual he ido, siempre lo he visto. Y no entiendo por qué. sí, no, es algo como dices, ¿qué pasa, no? Es, Ujú. sí, como dices, es un tanto irrisorio, para mí es ridículo, pero no sé, es lo que digo, la historia nos ayuda y nos enseña a cambiar el pensamiento, ¿no? Y a Ujú. ver las situaciones, cómo eran antes y cómo podemos ser ahora. Y esa es una cosa importante, la historia siempre va a ser importante porque nos enseña a ser de una manera diferente. Ya no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar nuestro presente y mejorar el futuro, ¿no? Entonces, Exacto. Y bueno, para no desviarnos tanto, pues regresando a lo de la novela, el racismo, a pesar de que vemos que hay como que todos son pertenecientes a un mismo pueblo, entre ellos también cometen actos de racismo, y justamente por lo que te estaba diciendo, porque una familia o tal vez una persona tiene más dinero que otra. ajá, o porque son diferentes, o los pensamientos. Sí, o sea, realmente en el libro nos muestran el racismo como tal y como era en la época, ¿no? Y Ujú. que sí, o sea, realmente es muy marcado en las conversaciones de cada persona del pueblo, ¿no? O sea, Sí, realmente es como muy marcado, muy, muy, muy marcado. Y esto, como lo digo, era algo muy de la época y sí nos lo marca mucho Elena Garro. Y supongo que también su idea era que nos diéramos cuenta, ¿no? De qué era
lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo. Claro, Entonces, realmente es importante esa parte en el libro. claro, es importante porque como ya lo hemos dicho, pues es entender nuestra historia, nuestra identidad. Y claro, como ya lo digo, o sea, entre nosotros, entre personas de un mismo pueblo, pues tomar esa actitud es muy, muy cuestionable. Pero ahora, vamos al contexto histórico, o sea, se daba mucho, si bien hoy aún se sigue dando, tal vez en menos proporción, antes se daba más. Y eso es algo que nos refleja la escritora, justamente toda esta vida en el pueblo, ¿no? Sí, justamente, toda esta De vida. hecho, de hecho, incluso hasta los mismos Moncada. O sea, hablábamos de que eran buenas personas, que tenían valores. Sí, los tenían, pero también tenían esos comentarios racistas. Usaban esos apelativos racistas. Sí, es correcto. Y pues muchas veces, tal vez la forma de hablar de cada persona o de cada época se queda muy marcado, ¿no? Y muchas veces se te quedan como Mm, las palabras. Pero, pues aún así era con fines de sobajar, ¿no? exacto, Las mismas palabras, o sea, esas palabras que denigran, era para sobajar. Entonces sí eran muy exacto. buenos, pero pues también lo había, ¿no? Exacto. Pero bueno, el siguiente tema es justamente de lo que hablábamos con respecto a Francisco Rosas, que es el abuso de poder. O sea, cómo cuando apenas tiene el poder sobre un pueblo pequeño, pues cómo abusa de ellos. Claro, como ya lo dije en la primera parte, pues no, porque digamos que tenía otra motivación. Pero en la segunda se ve de manera muy marcada cómo Francisco Rosas pues se desquita con ellos. De cierta manera, sí. Pero bueno, hay que recalcar aquí algo y es que acababa de pasar lo que era la revolución, se estaba haciendo lo que era la constitución de 1917 en donde se decía la tierra es de quien la trabaja. Ujú. Entonces, lo que hacía Francisco Rosas era quitarle la tierra a la gente para dársela a otra gente. Entonces, realmente la tierra no estaba siendo para quien la trabajaba. Ujú, justamente, lo cual es un acto de corrupción. Entonces, todo esto, la corrupción mezclada con el abuso del poder, pues es una opresión total al pueblo. Entonces, eso es lo que nos narra justamente Elena Garro en esta novela. Y bueno, el Ujú. tercer tema que está muy relacionado a esto es la persecución ideológica que se da en la novela. Que claro, en realidad era un contexto histórico en la historia de México, ¿no? Ujú. Sí, justamente la guerra cristera que el gobierno decide cerrar iglesias y quitarle la fe al pueblo. Y lo hace por la razón de que decían que el pueblo se la pasaba metido en la iglesia y para que fuera más productivo, pues había que quitarles la fe. Sí. Entonces es realmente un pequeño resumen de lo que sucedió. Este, para no extenderme tanto, pero Ujú, sí es lo que nos narran y nos muestran, ¿no? También, cómo es que empiezan a cerrar la iglesia, queman los santos, el padre es perseguido igual que el sacristán, la sí. gente ya no puede ir a misa, obviamente, no pueden rezar el rosario y pues en la novela, perdón, en la novela no lo marcan como tal, pero, por ejemplo, en aquella época lo que se hacía, si iban a hacer un bautizo, una boda, una primera comunión, lo que ustedes quieran que tenía que ver con la iglesia, pues lo hacían a escondidas en los sótanos para que no los encontraran, ¿no? En la novela no nos lo narran, nada más nos narran que les quitan las misas, ¿no? Que ya no pueden ir a misa. Ujú. Y pues se me hace un tanto injusto, ¿no? Que le quiten la Sí, fe a la gente. sí, mira, a ver, debemos establecer que cualquier pensamiento religioso o cualquier ideología no debería tener influencia en el poder del Estado. Yo estoy de acuerdo en eso. De hecho, estoy totalmente a favor de que la iglesia o cualquier religión no se meta en asuntos de Estado, no se meta Ujú, en asuntos de legislación. Pero claro, ujú, una cosa es decirle a la iglesia, ¿sabes qué? No te metas en mis asuntos. Y otra cosa es perseguir a la iglesia
y a otros ciudadanos que crean en ella simplemente por el hecho de pertenecer a esa religión o a Sí. esa dogma, lo que tú quieras. Sí, también era como dar a entender que el Estado era laico, ¿no? Pero lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Cada quien es libre de pensar, de creer en lo que quiera, eso sí, Ujú. y no tiene por qué el Estado quitarte eso, ¿no? O sea, realmente sí se me hace una injusticia y pues los eventos que nos narran en el libro son como un tanto grotesco, sí. Sí, Eh, llegan a un punto en el que son grotescos. sí, demasiado grotescos, demasiado fuerte, ¿no? Pero Ujú. pues también es para entender lo que estaba pasando en esa época. Claro, y de hecho yo me imagino que Elena Garro no habrá descrito todo lo que se cometió, o mejor dicho, todo el abuso de poder que hubo en ese tiempo. O sea, estamos viendo solamente una parte en un pueblo. Imagínense todo lo que pasó en toda la República de México. Que, claro, la novela está desarrollada en México, pero en realidad en casi todos los países ha pasado por eso, la persecución a personas por su ideología. Sí, sí, la mayoría ha pasado por eso. Se me haría raro que un estado no lo haya pasado, pero bueno, como lo decimos, ya es parte de nuestra historia y es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Ujú. Y claro, es algo que no podemos cambiarlo, pero bueno, lo único que podemos hacer hoy en día es entender cómo sucedieron esas persecuciones y bueno, aceptar que cada persona tiene una ideología diferente y mientras no te obligue o no te fuerce a hacer algo, pues simplemente es respetar su forma de pensar. Sí, es respetar la fe de cada quien, el pensamiento, las ideas. Y pues si alguien me dice que es de cierta religión, pues qué bueno, qué bien por esa gente. Pero si ya quiere obligarme a ser parte de, entonces sí me voy a molestar y sí le voy a contestar, ¿no? Pero mientras tanto, no. Exacto. Y bueno, creo que esto nos sirve como reflexión final, o sea, simplemente respetar las ideas de otra persona, respetar sus costumbres, pero claro, siempre estar abierto al debate, ¿no? Entonces creo que el debate sano pues siempre enriquece a todos. Y bueno, simplemente el respeto mutuo. Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión con respecto al libro. Y bueno, vamos a ver qué libro vamos a leer la siguiente semana. Bueno, queridos todos, ya estamos de regreso para decirles de qué vamos, de qué va a tratar el siguiente capítulo y para eso está Luis. Sí, por primera vez en Literando Podcast vamos a repetir a un escritor. Y no a cualquier escritor. Es al genial, al poderosísimo, al dios de la imaginación, al viajero del tiempo, Julio Verne. ¡Sí! ¡Bravo! Y hay algo interesante y es que tanto Marilu como yo tenemos esta edición. A ver, muestra la tuya. Estoy mostrando mi edición. Bueno, esta edición que compré salió en Perú en el año, si no me equivoco, 2013 o 2014. Salió con el diario, es que no me acuerdo si salió con el diario Perú 21 o salió con el diario El Comercio, pero algo por ahí. El detalle es que no costaron baratos. No, no costaron baratos. Aquí Y el, salió en el 2017. 2017. Oh, vaya. Pues sí, yo lo pude conseguir así y realmente hice un esfuerzo muy grande por comprarlos, no los compré todos, pero Sí, pude comprar algunos que me gustaron mucho. Y de hecho, si pueden encontrarlo, ya sea en su respectivo país, adquiéranlos, porque trae una ilustración muy buena. De hecho, la portada en sí es llamativa, pero las ilustraciones, sí, y espero que no me pongan derechos de autor, pero las ilustraciones también pueden verlas, son geniales. Son muy, muy buenas, muy bonitas. sí, la verdad es que están muy, muy bonitos los libros. Yo tampoco pude comprarlos todos,
porque pues ya ves que hasta acá pues no llega a muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Ujú. Pues sí, pero bueno, el libro que vamos a leer es el Chancellor, o bueno, no me acuerdo cómo se pronuncia, perdón, No disculparán te ustedes preocupes. mi lengua de gato, pero voy a leer una parte para que les llame la atención, para que busquen la lectura. Sí. Dice, los marineros corren descalzos por aquella capa líquida que forma pequeñas oleadas. No sé por qué me dan ganas de imitarles. Me descalzo, me quito las medias y me pongo a chapotear en aquella fresca agua de mar. Pero con gran sorpresa mía advierto que la cubierta del Chancellor está notablemente caliente y no puedo contener una exclamación. Robert Curtis me oye, se vuelve a mí, se dirige a mí, y respondiendo a una pregunta que no he formulado todavía. Pues bien, sí, me dice, hay fuego a bordo. Oh, wow. Interesante. Sí, Vamos a ver qué interesante. pasa en el Chancellor. Ujú. Sí, sí, De hecho, sí, la sí quiero. ilustración que trae aquí, la del barco, me gusta Ujú. mucho. Es Toda bella. la cubierta está muy bonita, pero me gustó la ilustración del barquito. Está muy bonito. Sí, está muy bonito, la verdad. Son Pero dibujos bueno, muy bellos. si pueden conseguirlo en sus países, háganlo. La verdad es que es una edición que vale totalmente la pena comprarla. Y bueno, si no la pueden conseguir, ya saben que pueden escribirnos en las redes de Biblioteca Social, en Facebook, Twitter e Instagram, y nosotros trataremos de apoyarlos para que lo consigan. Ujú. Además, perdón, estaba dejando el libro. Además, recuerden que subimos contenido ahí que tal vez les puede llamar la atención, contenido relacionado a literatura. Y bueno, también pueden seguirnos en nuestras cuentas individuales. A mí en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como Luis Brarbe. Y a mí también en Instagram y Twitter como Marilu-BS. Pero bueno, sé que hemos tenido algunas faltas en el canal y en la página, pero bueno, esperamos su comprensión porque no tenemos un equipo muy sofisticado y entonces a veces tenemos problemas técnicos y por eso los retrasos. Pero bueno, Así esperamos es. que puedan ayudarnos dándole like, suscribiéndose, activando la campanita también para que reciban las notificaciones de cuando se publica videos en el canal. Sí, no olviden recomendarnos si les gusta el video, recomiéndenlos con sus amigos, familiares, vecinos. Y si no les gusta, pues con sus enemigos para que de todas formas nos vean y se suscriban al canal, por favor. Sí, pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.